Puerto Inírida, la capital de Guainía, es un centro urbano localizado a orillas del río Inírida. La implementación de proyectos de desarrollo minero y la proyección institucional del Estado para consolidar su presencia en esta frontera internacional han comenzado a generar el crecimiento de la urbe y de la presencia indígena en la misma. ¿Cómo abordar estos procesos? Sin perder de vista que la expansión del municipio se proyecta sobre los límites de los resguardos indígenas, que se asocian generalmente con los medios rurales. ¿Cómo superar la perspectiva dicotómica que nos lleva a disociar lo rural y lo urbano, negando las relaciones dinámicas entre estos polos y al mismo tiempo los trayectos que diariamente recorre la gente indígena en Puerto Inírida? Queremos proponer un atajo conceptual que nos permita superar esta dicotomía por medio de la visualización de la circulación y el consumo de la comida que se produce en los dos ámbitos. Este nos ayudará a resignificar las representaciones de frontera, periferia y marginalidad con las que se asocia de manera peyorativa las formaciones urbanas amazónicas. En este sentido, la comida nos permite ver esta frontera como un lugar donde el mercado se expande de lo urbano a lo rural y prepara el ambiente para el emplazamiento de los alimentos, mercancía, diseminando hábitos de consumo, de comidas procesadas y de elementos manufacturados, que subordinan la dieta local a la foránea. Si la dependencia de alimentos procesados aumenta, la cadena productiva capitalista se fortalece. Los comerciantes aprovechan esta dependencia y mediante el endeudamiento de los consumidores indígenas aumentan sus ganancias. Pero en la periferia, la comida circula en dos sentidos. Lo que se produce a escala industrial va hacia la selva, y lo que se produce en la selva que va hacia el medio urbano. Es generalmente la oferta alimenticia de origen indígena la que recorre este último trayecto. En las calles, los parques y los andenes frente a los edificios administrativos del Estado, los vendedores indígenas despliegan su oferta de frutos de palma de ceje y manaca, piña, guama, yuca, y alimentos derivados de esas frutas y tubérculos, como la leche de ceje, el jugo de manaca o la fariña y casabe de yuca. La yuca, cuyo cultivo es el más adaptado a los suelos amazónicos, posee un potencial calórico alto que lo hace ideal para proveer la energía que demandan trabajos pesados. Los indígenas consumen estos alimentos generalmente con carne de monte y pescado, en caldos sustanciosos o ahumados. Otro lugar donde la relación rural-urbano sostiene redes que comunican estos dos polos es la plaza. En esta se ofrecen frutas, carbohidratos, diferentes tipos de ajís y derivados de la yuca, todos ellos producidos por los habitantes rurales, que en Guainía son casi exclusivamente indígenas. La oferta de la plaza es reducida, pues los productos que llegan son aquellos que los indígenas no vendieron en el puerto, punto nodal entre los trayectos que vinculan lo rural y lo urbano. Se comercializa allí la oferta de pescado del río Inírida, que satisface los requerimientos mínimos de proteína. Ahora bien, siguiendo el río es posible rastrear el lugar que está más allá de la periferia urbana y que se asocia generalmente con lo marginal, es decir, con la periferia de la periferia. En este plano se presupone la existencia de una gran pobreza, porque el Estado y la economía extractivista no logran producir la concentración,
ni la nucleación propias de la urbanización. Pero es allí, en ese espacio en apariencia marginal, donde se produce una variedad de alimentos cuya presencia en la plaza, el puerto y la calle son cuasi abundantes y absolutamente necesarios para enriquecer la dieta de los pobladores de la ciudad. El banano y el plátano, la sandía y la piña, el ají, el pescado, los frutos de palma y los tubérculos se cultivan y cosechan y sus excedentes se llevan al mercado. La comida define lo urbano y lo rural como un proceso de dinámicas sociales, políticas, culturales y comerciales en continua comunicación e interacción. Sociales, porque la pertenencia indígena trasciende los asentamientos de la selva y llega hasta Puerto Inírida gracias a las redes de parentesco y a las filiaciones étnicas de los vendedores y compradores que participan en este espacio. Políticas, porque la comida que se mueve con los planes estatales se contrapone constantemente con la comida que se mueve con el activismo indígena. Culturales, porque reproduce diferentes tradiciones culinarias que entrecruzan experiencias sensoriales y diversos sentidos sobre el lugar de la comida. Comerciales, porque los productos no manufacturados entran donde proviene la manufactura y viceversa. En Puerto Inírida, la oferta comercial de comida abarca el corrientazo, de escala nacional, con su tradicional frijol acompañado de papa, plátano, arroz, carne, ensalada y un vaso de jugo. La bandeja de los asaderos, con su pollo asado acompañado de yuca, papa y gaseosa. Y el ajicero, como se conoce en los restaurantes indígenas, que ofrecen caldo de pescado con ají, acompañado de casabe, fariña y variaciones de patacón y arroz para los no iniciados. Esta oferta evidencia una globalización que, en vez de reducirse solo a lo que demandan las clases privilegiadas de las zonas de frontera, amplía su diversidad con los productos de la periferia indígena.